¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar este delicioso budín de pan frío. Cuando te sobre pan, es bueno guardarlo en el refrigerador para preparar esta delicia. Vamos a empezar calentando nuestra leche. Recuerda que todos los ingredientes siempre te los dejo al final del video y en la descripción del mismo. Vamos solo a calentarla, no necesitamos que hierva. Cuando empieza a calentar, es momento de apagar. No necesitamos que hierva. Recuerda que si hierve, se puede subir y te va a crear un gran desastre. Vamos a empezar con nuestro caramelo. Yo lo voy a hacer directamente en mi molde. Aquí estoy utilizando un molde de aluminio para magdalena. Lo puedes también hacer perfectamente en una budinera o en un molde para pastel. Este es el que tengo yo. Cuando empieza a burbujear y ves el tono dorado del caramelo, lo retiras del fuego y con mucho cuidado, ayudándote de guantes o de toallas de cocina, vamos a empezar a esparcir todo el caramelo por el mismo molde. También lo puedes hacer en una ollita aparte. Ya que lo tengas todo cubierto, lo vamos a reservar. Aquí tengo pan frío que saqué del refrigerador, de la parte alta que es el freezer, o el congelador como le llaman en otros países. Tengo diferentes tipos de pan. Este es pan francés, pan de hamburguesa y lo voy a hacer pedacitos. Cuando está congelado es más fácil desmoronarlo como te estoy mostrando acá. Se hace migas fácilmente y es más fácil preparar nuestro budín. No necesitamos batidora ni tampoco una licuadora. Lo puedes hacer con tus manos. Ya que tengamos todo el pan deshechito, vamos a agregar la leche que está tibia. No tiene que estar hirviendo, recuérdalo. Solo es para suavizar un poco el pan. Y con una miserable o una paleta, también con una cuchara, vas a impregnar todo el pan con nuestra leche. Lo hacemos con mucho cuidado, recuerda que está tibio. Ya que tenemos todo el pan remojado, lo vamos a dejar ahí por unos minutos. Mientras esto se enfría un poco, vamos a agregar la ralladura de limón y de naranja. No llegamos hasta la parte blanca, ya que eso amarga nuestra preparación. Solo vamos a cortar la parte de la cáscara que es de color. Lo mismo con la naranja. Te puedes ayudar de cualquier tipo de rallador que tengas. Mientras más le agregues, más sabor a cítrico va a tener y vas a ver más delicioso. Volvemos a revolver para que nuestros sabores se integren y quede bien mezcladito. Tampoco queremos que se concentre la ralladura de naranja en un solo lugar. Ya que tenemos esto, vamos a agregar la canela en polvo. Te recomiendo hacerlo en este punto para que sea más fácil integrarlo y no tengas que estar batallando con el resto de los ingredientes. Mira cómo es de fácil cuando la mezcla está más seca. Cuando tiene mucho líquido, cuesta que la canela se integre al resto y nos va a dar un poquito más de batalla. Esto lo vamos a reservar y mientras vamos a preparar el batido de huevo con leche condensada. Recuerda cascar los huevos por aparte para evitar que si alguno está descompuesto nos arruine el resto de la preparación. Me ayudo con una miserable para sacar toda la leche condensada de la lata. Esta es una lata grande. Recuerda que todos los ingredientes están al final del video y en la descripción. También utilizo esencia de vainilla que puede ser clara u oscura y una pizca de sal. Me ayudo de un batidor o un tenedor solo para integrar estos ingredientes. Es una mezcla que queda espesita y esto lo vamos a agregar a nuestra mezcla de pan y el resto de ingredientes. Volvemos con nuestra mezcla que ya para este punto tiene que estar bastante tibia porque no queremos cocer los huevos. Vamos a agregar mantequilla que derretí en el microondas. La vamos a integrar a nuestra preparación y como te digo, tiene que estar tibio para que no se te formen huevos revueltos a la hora de integrar este batido que preparamos. Revolvemos muy bien utilizando nuestra miserable paleta o cuchara. Un batidor de globo no te va a ser funcional en este punto. Como puedes ver, todo lo hicimos con nuestra paleta
o miserable. No necesitas otro utensilio. Ya que ves que la mezcla está homogénea, es momento de agregar las pasas. En este punto a mí se me olvidó, pero no es nada que no podamos corregir. Ya que tenemos aquí la mezcla, vamos a apartar y vamos a traer nuestro molde con el caramelo. En este punto el caramelo ya está a temperatura ambiente y vamos a verter nuestra mezcla con mucho cuidado porque podemos ocasionar algún derrame o accidente. Ten mucha paciencia y mucho cuidado. Como te dije antes, se me olvidó agregar las pasas, pero se las agrego en este punto. Y me voy a ayudar de una cuchara para revolverlos y colocarlos dentro de la masa, porque quiero que estas pasas aparezcan cuando corte el pedacito de budín. Y solo así ya se está viendo súper delicioso. Mira qué fácil es solucionar nuestros olvidos. Vamos a colocar papel de aluminio en toda la superficie de nuestro molde. Vamos a tapar muy bien para evitar que entre líquido en nuestro molde y le agregue más humedad de la que necesitamos. Yo lo voy a hacer en una olla porque lo voy a hacer en hornilla. Si no quieres hacerlo así, lo puedes hacer en horno a 180 grados Fahrenheit por aproximadamente 1 hora u hora y cuarto. Pero si lo vas a hacer así como yo en hornilla, te recomiendo ponerle una basecita al molde, así como lo estoy haciendo yo, y le vamos a agregar un poquito de agua para hacer la base. Ya que vemos que nuestro molde está bien nivelado, le vamos a agregar agua caliente. Ya está caliente para que el proceso no empiece de cero y sea más rápido. El agua la voy a agregar más o menos a la mitad del molde de aluminio. No lo voy a cubrir porque si no se me va a rebalsar y me va a costar que se cocine bien mi preparación. Esto lo coloco a fuego bajo y al pasar 1 hora vamos a revisar nuestro budín. Recuerda que debes tener mucho cuidado porque el vapor te puede quemar. Ayúdate de un tenedor o algún otro utensilio para destaparlo. Aquí no hemos apagado aún la olla porque puede que nuestro budín aún no esté listo. Con mucho cuidado levanta un pedacito y haz la prueba del cuchillo o del palillo. Si este sale completamente seco es que ya está listo. Si sale húmedo todavía, puedes dejarlo que se termine de cocer con el calor residual. Ya que está tibio, le quitamos nuestra tapa y vamos a pasar un cuchillo por toda la orilla, la parte sin filo, con mucho cuidado porque aún está tibio y no queremos que te quemes. Aquí ya está manejable. Espera a que se enfríe un poco para no quemarte. Aquí me voy a ayudar de guantes porque como te dije antes, aún está tibio y no me quiero quemar con el molde. Y aquí sin pensarlo es de darle vuelta de un solo. Y sin miedo al éxito dejamos que la gravedad haga lo suyo y desmoldamos. Y mira qué delicioso se ve para comértelo en el instante. Puedes comerlo tibio o también dejar enfriar en el refrigerador. Y mira qué fácil se corta. Es tan delicioso y tiene una textura increíble. Servimos una buena tajada y mira cómo quedaron las pasitas que se nos habían olvidado. Le agregamos un poquito del caramelo que quedó en el molde y es momento de disfrutar. A continuación te dejo la lista de ingredientes que también encuentras en la descripción del video. Sigue navegando por mi canal para ver más deliciosas recetas. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima.